Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dacil Santana, soy psicóloga, trabajo en Embera, Las Palmas, y la elaboración de este vídeo tiene la finalidad de trasladarles algunos conocimientos, algunas pautas, algunos conceptos que tienen que ver con la práctica del mindfulness. La práctica del mindfulness se traduce como atención plena. Se traduce como atención plena porque lo que trata de lograr el instaurar estas prácticas en nuestra vida cotidiana, lo que trata de lograr es redirigir nuestra atención al momento presente. Digamos que estamos continuamente, los seres humanos, todas las personas, estamos continuamente viviendo o en el pasado o en el futuro. No estamos viviendo el momento presente. Esa es la idea, digamos, general, la idea fundamental de la puesta en práctica de este tipo de técnicas. Este primer vídeo, porque tengo la intención de realizar otro en donde veamos técnicas concretas de mindfulness, pero este primer vídeo tiene la finalidad de que comprendamos el sentido que hay detrás de poner en práctica las técnicas de mindfulness o meditación. Lo que hay detrás del intento o de lograr, mejor dicho, poner la atención en el presente. Si no entendemos lo beneficioso que esto puede ser para nosotros, si no entendemos los beneficios que puede traer a nuestra salud mental y emocional, los beneficios que puede traer a nuestro estado de ánimo y el cambio de perspectiva que supone, si no entendemos eso, muy probablemente tampoco tendremos la motivación suficiente para poner en práctica estos ejercicios. Se conoce, hay numerosos estudios que hablan de los beneficios de la meditación a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de salud. Aquí vamos a ver unos cuantos conceptos que, a mi modo de ver, son fundamentales para motivarnos a hacerlo y para saber cuál es la mejor manera de enfocar estos ejercicios. Digamos que detrás de todo esto hay como una filosofía de vida, ¿no? No es solamente poner en práctica unos ejercicios y ya está, sino es un cambio de perspectiva. Como decía, estamos continuamente preocupados por lo que va a pasar o por lo que creemos que va a pasar o lo que creemos que puede pasar, o continuamente recordando y recreando situaciones del pasado. La memoria está ahí y es un mecanismo muy importante para desarrollarnos como personas, nadie dice que no, y el recurrir a los recuerdos nos ayuda y es fundamental para poder llevar nuestra vida con normalidad. Pero el uso que hacemos de esos recuerdos muchas veces es perjudicial y es lo que se trata de frenar, o lo que sería conveniente frenar. Estamos continuamente viviendo en un momento fuera del presente y eso muchas veces nos hace daño. Entonces vamos a ver unos cuantos conceptos que he extraído de un libro que para mí es muy interesante, que es un libro que se llama Vivir con plenitud las crisis, de Jon Kabat-Zinn, que habla del mindfulness. Es un libro muy extenso pero muy interesante, a mi modo de ver muy bueno, yo lo recomiendo. Sé que estamos en una situación complicada, pero quizá por internet puedan acceder, habría que mirarlo. Y si no al libro, pues probablemente haya reseñas o incluso vídeos hablando de este libro, de este autor. Él hizo una recopilación de conceptos que expuso como fundamentales para la práctica del mindfulness, para que una vez que empecemos a practicar el mindfulness lo hagamos desde una perspectiva, vamos a decir, correcta para nosotros mismos. Entonces voy a nombrar cada uno de estos conceptos, también diciendo que para mí son formas de vida, son formas de vivir la práctica del mindfulness, pero también se extrapolan a cómo sería conveniente, a mi modo de ver, cómo sería conveniente que vivamos las situaciones de nuestra vida, sobre todo para no sufrir tanto.
¿vale? Aquí no se trata de lo que sea correcto o incorrecto en cuanto a formas de ser o personalidad, ni muchísimo menos, sino a intentar romper con algunos hábitos que realmente nos hacen daño y que se pueden cambiar, se pueden ir cambiando poco a poco. A mi modo de ver, la definición de felicidad no es más que la de lograr un estado de paz interior con aquello que esté pasando en ese momento, sea lo que sea que esté pasando. Y ojo que cuando hablo de paz no hablo de no sentir tristeza, para mí no es incompatible. Uno puede estar triste y estar en paz con esa tristeza, en lugar de luchar contra ella. Porque si estamos sintiendo algo, si estamos viviendo algo, si tenemos miedo, no va a servir de nada que yo me pelee con esas emociones o que luche contra ellas, porque de esa manera no se van a ir. Decía otro autor que me gusta mucho que la única forma de acabar con el miedo es trascenderlo, es atravesarlo, vivirlo, ¿no? Cuando uno lo niega no se va. Se transforma en otras cosas, se puede transformar en otras emociones, en miedos más grandes, más intensos que están dominando nuestra vida sin que nos demos cuenta, muchas veces, ¿no? Entonces, el primero de los conceptos que quiero, los tengo aquí anotados para que no se me olvide ninguno, el primero de los conceptos que quiero nombrar es el de no juzgar. Este autor del que hablaba antes, Jon Kabat-Zinn, dice que cuando vamos a empezar a practicar mindfulness debemos tener en cuenta que no debemos juzgar ni debemos juzgarnos. Cuando no estamos acostumbrados a poner la atención en el presente, es muy habitual que hagamos lo que siempre hacemos. Es decir, si yo trato de empezar a meditar y pretendo meditar un largo tiempo sin que ningún pensamiento venga a mi mente, yo ya les digo que eso es prácticamente imposible. Es más, no solamente van a venir pensamientos, van a venir muchos pensamientos. Hay que intentar no juzgarnos, no frustrarnos, no pensar ni hablar mal de nosotros mismos, ser pacientes, que es otro de los conceptos que vamos a nombrar, tener paciencia con nosotros mismos, no juzgar los pensamientos que nos vienen, sino simplemente adoptar el papel de un observador, observar qué es lo que estoy pensando, observar qué es lo que está pasando, observar cuáles son mis sensaciones, observar todo lo que pasa en el ambiente, los sonidos, sin juzgar, sin tratar de decir si está bien, si está mal, si lo hago bien, si lo hago mal, si hace frío, si hace calor. Intentar adoptar en la medida de lo posible el papel del observador. Por supuesto, esto de no juzgar yo lo extrapolo también a la vida. Y no se trata de no saber lo que está bien o lo que está mal, y no saber decir, pues esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Claro que eso es fundamental saberlo. Se trata de juzgar en negativo lo menos posible, intentando observar y comprender que muchas veces prejuzgamos, ¿no? Así lo veo yo. Creo que estamos continuamente prejuzgando las cosas y prejuzgando a los demás, prejuzgándonos a nosotros mismos o juzgándonos en negativo sin comprendernos. Es interesante que a partir de ahora, cada vez que quien quiera y lo vea conveniente, yo veo un ejercicio muy bonito y muy interesante y que nos puede aportar muchas cosas, el decir, vamos a tratar de identificar cuando estoy juzgando y a frenar ese juicio y a intentar observar de forma lo más imparcial posible. Lo propongo como ejercicio porque yo lo he realizado y creo que nos sorprende la cantidad de veces que estamos juzgando y el daño que nos están haciendo esos juicios a nosotros mismos, que al final somos los que sentimos las sensaciones y las emociones que ese juicio provoca. Decíamos que la paciencia es otro. Todos estos conceptos que voy a nombrar vienen de la mano. Tenemos que ser pacientes. Yo no puedo pretender hacer una meditación de 1 hora desde la primera vez que yo me ponga a meditar. Supongo que algunas de las personas que me están escuchando ya han meditado, entonces pues ya lo sabrán. Hay que decir, bueno, tenemos toda una inercia de toda una vida de dejarnos llevar por nuestros pensamientos. Pareciera que nuestros pensamientos son dueños de nosotros y no al revés.
Aquí se trata de intentar revertir ese mecanismo y pasar a ser un poco más dueños de lo que pensamos y de dónde queremos o no queremos poner la atención. Eso es uno de los beneficios que se logran con este tipo de prácticas de meditación o mindfulness. Intentar ser un poco más dueños, llevar un poco más el control de dónde queremos nosotros poner nuestra atención y dónde no queremos ponerla. ¿Qué pensamientos vamos a seguir y cuáles no vamos a seguir? ¿Qué pensamientos vamos a evocar y cuáles vamos a intentar no evocar? Y si los evocamos, pues no me voy detrás de ellos porque ellos no son mi dueño. Yo soy dueña de mis pensamientos, o debería serlo. Entonces, mucha paciencia. Yo diría que habría que empezar diciendo voy a ponerme a meditar unos minutos. Voy a poner incluso una alarma en el móvil para saber cuándo se acaba ese tiempo, y voy a sentirme bien sabiendo que he logrado estar 2 minutos al menos intentando meditar, y que cuando han venido esos pensamientos que van a venir, he sido capaz de reconducirlos cuando me he dado cuenta y volver al momento presente. Hablaremos en otro vídeo de técnicas concretas de meditación formal e informal, o mindfulness informal, ¿no? Que también se puede hacer, ya veremos por qué y cómo. La mente del principiante. Es importante que adoptemos una mentalidad de primera vez, ¿vale? Porque cuando nosotros estamos juzgando o interpretando una situación con conceptos previos, con experiencias previas, con cosas que ya conocemos, no estamos viviendo el presente. Todo lo que sea evocar pensamientos no es vivir el presente, tal cual es, que siempre es un momento único. Siempre el presente nos está brindando una nueva oportunidad. Si estamos pensando sobre ese presente, no lo estamos viviendo. Y esto es un matiz interesante de comprender. Y cuando vamos realizando estas prácticas lo vamos viendo, lo vamos sintiendo realmente. La confianza en nosotros mismos, confianza también en la vida y en ese momento presente. Esto puede sonar más metafísico, pero para mí es fundamental. La confianza en nosotros mismos, en que podemos hacerlo, en que es verdad que no es fácil, y no es fácil no porque no sea algo de total simpleza, si lo miramos como realmente es. No es fácil por la inercia que tenemos de hacer todo lo contrario. Tenemos que frenar esa inercia de alguna manera, es una inercia muy potente, muy fuerte, tenemos que frenarla y tomar el control. Pero realmente no se trata más que de vivir lo que está ocurriendo en este momento. Si yo estoy aquí ahora en este salón hablando a la cámara, pues estoy aquí ahora en este salón hablando a la cámara. Puede parecer una obviedad, pero continuamente creo que nos estamos peleando con lo que pasa. Nos peleamos con la lluvia, con el tiempo, con lo que dice alguien, con lo que pasa alrededor, con todo, con muchas cosas. Entonces, es importante decir, adopto una mentalidad de observador. Y vamos a llegar ahora a un punto que a mí me parece, fundamental para esta práctica y para todo, que es el de aceptación. Quien me conoce sabe que siempre hablo de aceptación, y una de las primeras cosas que digo es que hay que diferenciar mucho el término aceptación del término resignación, porque no tienen nada que ver. Me he encontrado a muchas respuestas del estilo de entonces si yo acepto lo que está pasando significa que me resigno y no hago nada. No se trata de eso. Yo siempre digo que la aceptación es el primer paso para el cambio. Cualquier cosa que está pasando, si yo no puedo cambiarla, tendré primero que aceptarla para poder actuar. Sea lo que sea que yo pueda hacer, poder hacerlo dentro de la situación, siguiendo la corriente de la situación. Es decir, la resignación implicaría un sentimiento de derrota, implica un sentimiento de derrota.
de yo no puedo hacer nada, de me tengo que aguantar con esto y es como un estoy derrotado y no hay nada que hacer. Cuando hablamos de aceptación no hablamos de derrota, hablamos de actuar a favor de la corriente, de fluir, de saber y entender dónde estamos, qué es lo que está pasando y cómo puedo yo actuar dentro de estas circunstancias. ¿Qué es lo qué puedo aportar? ¿Qué es lo mejor de mí que puedo aportar? Quedarme en casa en este momento y estar lo mejor posible en paz para lograr que esto mejore lo antes posible, eso es lo que yo puedo aportar, pues es muchísimo. Es muchísimo. ¿Qué puedo hacer para dentro de la situación en la que yo me encuentro, dentro de mi casa, en contacto con las personas cercanas con las que esté, viviendo la situación que esté viviendo? ¿Qué puedo hacer para encontrarme más en paz, para sentirme mejor? Primero tendré que aceptar dónde estoy, cómo estoy, y luego pensaré cuáles son las cosas que puedo hacer en mi vida cotidiana. Recuperar aquella actividad que había dejado de lado por falta de tiempo, aprender tal cosa que había también dejado de lado y que me puede proporcionar internet la información que necesito o parte de la información que necesito, cocinar, cualquier cosa que a mí se me pueda ocurrir dentro de la aceptación, leer aquel libro que había dejado de lado, tener esa conversación o esas conversaciones con esas personas con las que hace tiempo que no hablo y que también por la inercia de falta de tiempo y de estrés que muchos hemos vivido no se ha podido. Pero todo ello se puede llevar a cabo si primero decimos voy a aceptar que esto ahora es así. Voy a aceptar incluso cómo me siento. Porque como decíamos antes, cuando uno se pelea con su estado de ánimo, no logra que cambie. Cuando yo no acepto cómo me siento, no voy a lograr mejorar. Voy a hacer que ese estado de ánimo negativo, llámese tristeza, miedo, ira, el que sea grande o se disfrace. Se convierta en frustración, en ansiedad, en tristeza, en más tristeza. ¿Vale? Entonces, primero tengo que aceptar cómo me estoy sintiendo. Si tengo miedo, tengo que verlo. Tengo miedo, lo estoy sintiendo. Tengo miedo a esto, tengo que hablarlo. Tengo que ser capaz de decirlo. Si no lo quiero decir a los demás, por lo menos reconocérmelo a mí misma o a mí mismo. Siento rabia, siento ira, pues sí. Para trascenderla hay que sentirla, hay que verla. Y eso es la aceptación. Una vez que uno lo ve, eso no se sostiene. Al cabo de poco tiempo va a empezar a diluirse, cambiará de estado, cambiará de forma. Si realmente la aceptamos, a veces la aceptación se disfraza, ¿no? Y no es del todo real. Hay que hacer un ejercicio de mucha honestidad con este tipo de cuestiones. Y ceder. Bueno, ceder viene totalmente de la mano de la aceptación. Fíjense que la aceptación extrapolada a los ejercicios de mindfulness va a ser aceptar lo que estamos sintiendo, aceptar lo que estamos pensando. No hay que cambiar los pensamientos. Intentar cambiar los pensamientos en ese momento en el que uno está observándolos es también contraproducente porque nos vamos a pelear con nosotros mismos. Hay que decir, bueno, pues mira, estos pensamientos son los que estoy teniendo. Los observo, utilizo esa práctica para conocerme, para conocer al menos qué tipo de pensamientos vienen a mi cabeza, sin juzgarlos. Volvemos otra vez. Pueden venir pensamientos de muchos tipos. Todos tenemos muchísimos pensamientos, muchos pensamientos al día. En un solo día, millones. Entonces, no pasa nada. Siempre y cuando los observemos, no nos juzguemos y estemos con nosotros mismos. Lo digo porque en este tipo de prácticas de mindfulness, de meditación, vamos a poder observar todos nuestros pensamientos y tenemos que saber antes que podemos tener pensamientos que no nos gusten, emociones que no nos gusten y que debemos estar preparados para adoptar una actitud de aceptación, de decir, vale, bien, esto es lo que estoy sintiendo, soy humana, soy humano, siento este tipo de emociones, no pasa nada, vamos a vivirlas y vamos a ver
a qué responden, de dónde vienen. Vamos a utilizar todo eso para el autoconocimiento, sabiendo que estamos todos en el mismo barco, todos tenemos emociones, todos tenemos pensamientos, todos tenemos frustraciones, todos tenemos malos momentos y mucho más cuando vivimos un episodio de crisis, ¿no? Del estilo que sea, hay muchos tipos de crisis. Entonces yo les mando a todos muchísimo ánimo, deseando que pues por lo menos a algunas personas les hayan servido mis palabras. De verdad que esa es la única finalidad que tiene este vídeo. Y eso, muchos ánimos, un abrazo gigante y saludos.